como verdad absoluta o relativa. Porque evidentemente, pues, es el piso en el que se sienta toda creencia es la Biblia, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, respecto del relativismo, yo estoy seguro, y tal vez por eso esto va a ser un poco rápido para ustedes, que ustedes aceptan la Biblia como autoridad en asuntos espirituales. Sin embargo, bueno, pues mencionarlo. Por ejemplo, como relativismo se entiende al relativismo moral ético, que dice que sostiene que lo que es considerado correcto e incorrecto no es universal. Estos son los tipos de relativismo. Es decir, que el relativismo moral es que lo que para uno no es malo, para otros sí es malo. Hay personas o culturas que usan palabras que para nosotros son ofensivas o vulgares. Para ellos, ¿no? Eso es relativismo moral. ¿Ves? Ahora, lo otro es relativismo epistemológico. Y esto tiene que ver, lo cognitivo, afirma que no existe, dice, una verdad objetiva y definitiva sobre la realidad. Dice que todo el conocimiento depende de las capacidades del lenguaje, ¿ves? Y de la perspectiva de quien lo analiza. Es decir, que si para vos es verdad, está bien, pero si para él no es verdad, también está bien. Eso es relativismo epistemológico. Y en tercer lugar está el relativismo cultural, que plantea que las creencias, costumbres, valores de una cultura deben de ser entendidos dentro de su propio contexto y no juzgados bajo estándares de otra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que dice el relativismo en la actualidad? Que la Biblia es verdad relativa, no absoluta. ¿Se entiende? Por lo tanto, si usted cree que esté en lo correcto, y si no cree que también esté en lo correcto, eso es relativismo. Pero nosotros creemos, y por eso lo siento como plataforma, nosotros creemos que la Biblia y toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Creemos nosotros de que la Biblia entonces es una verdad absoluta, no relativa. ¿Qué nos dice entonces? Por ejemplo, Juan 17:17 nos dice, estoy usando la versión Dios habla hoy. Dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Que trasciende el tiempo, de las edades, que trasciende la cultura y que trasciende todo tipo de pensamiento que quiera mencionar. La palabra de Dios dice para siempre. De hecho, ha sido el libro más odiado, pero también el libro más amado, el libro más traducido a nivel mundial. Pero avanzo de allí porque, como les dije al inicio, doy por sentado que nosotros aceptamos la Biblia como autoridad, ¿de acuerdo? Como autoridad, y no autoridad relativa, sino una autoridad absoluta, ¿de acuerdo? Según Timoteo 3:16 dice de que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud. Ahora, ten en cuenta que la segunda carta a Timoteo es escrita por el apóstol Pablo. Es una carta personal, como que yo te escriba a ti, ¿verdad? Pero esas cartas personales fueron canonizadas, por utilizar este término, y ahora pertenecen al canon bíblico, al canon sagrado de la Biblia. Entonces, en esta carta personal, Pablo le está diciendo a Timoteo de que toda la escritura es autoridad. O sea que yo no puedo llamar, aunque la Biblia ciertamente está dividida como Antiguo y Nuevo Testamento, yo no puedo decir que una parte de la Biblia ya no es autoridad. ¿Se entiende? Sino que toda la Biblia es autoridad para nosotros, para el pueblo cristiano. Eclesiastés 3:14, mira lo que dice. Sé que todo lo que hay Dios
perdón, sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Permanente, es eterno. ¿Ok? Dice, y nada hay que añadir y nada hay que quitar. Dios lo hace para que los hombres teman delante de Él. Ahora, en el Salmo 119, 152 también dice, hace ya mucho que he entendido que tus testimonios, que para siempre los has establecido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, repito, la Biblia es una autoridad absoluta, eterna, permanente, no relativa ni temporal. Trasciende el tiempo, trasciende la edad, trasciende la cultura y trasciende todo tipo de interpretación. Ahora, la palabra de Dios y la tradición judía. Cristo Jesús se encuentra, voy a usar la versión de 1995, porque Cristo Jesús se encuentra en un escenario en un momento. Y vean ustedes esto. Si solo estoy haciendo rápido porque ustedes pueden verificarlo en la Biblia, los bereanos lo hacían, ¿verdad? Los bereanos iban a la Biblia para ver si las cosas eran así. Pero por asunto de ganar el tiempo, pues lo hemos puesto ahí en la pantalla. Marcos 7, 6 al 8, en San Marcos, el evangelio de San Marcos, él dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿A quién está mencionando? A un profeta llamado ¿cómo? Isaías, que está evidentemente en el Antiguo Testamento. Y dice, como está escrito, este pueblo de la misma honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, el beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús está hablando con los escribas y fariseos, la religión de su tiempo, ¿verdad? Y él está diciendo, ustedes son unos hipócritas, ¿verdad? Profetizó Isaías de ustedes diciendo que en vano me honran, porque para el tiempo de Jesús los escribas y los fariseos le daban una importancia elevada, y dice aquí a los mandamientos, ¿qué lo llama? ¿Cómo? Mandamientos de hombre. Quiere decir entonces que era conocido en tiempos de Jesús que había un mandamiento de hombre y también le dice, porque ustedes dejan, dice, de un lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Y de hecho él menciona una de esas tradiciones, el lavamiento de los jarros y de los vasos y del beber. De hecho, ustedes se acuerdan que en una ocasión hubo también otro roce porque no se lavaban las manos, ¿se acuerdan? ¿Y eso qué era? Tradición. Que había que lavarse la mano. Nosotros lo hacemos por higiene, vamos a comer, nos lavamos las manos, pero para ellos eso era tradición. Y tradición era también el tema de los jarros y de los vasos y el beber, que es de lo que Cristo Jesús está hablando. Lo que quiero enfatizar aquí es que Jesús ahora, hablando ya en su palabra, aborda que a esa generación en la que él nace, en la que él crece, que hay una generación de líderes espirituales que hacen énfasis más a los mandamientos de los hombres y dejan de un lado el mandamiento de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos de Dios? Cuando hablamos de eso, de mandamientos, ya tenemos claro, porque Jesús lo mencionó, que hay mandamientos de hombre, que a los que se le daba mucho énfasis, pero también, y le dice, y dejan el mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios. Hay en la Biblia, tomando en cuenta que toda la escritura es inspirada por Dios, que toda la Biblia es autoridad profética, ¿verdad? Toda la Biblia es autoridad para nosotros. Entonces nosotros no podemos decir que una parte sí la aceptamos y otra parte no la aceptamos, ¿verdad? Respecto, como les estaba mencionando acerca de la voluntad de Dios para el ser humano. Ahora, en Éxodo capítulo 31 y el versículo 18, pueden corroborar ustedes en su Biblia si ustedes gustan. Sí. Veo que usan una de mis versiones favoritas de la Biblia de Jerusalén. Sí, ahí sale que allí en 31, 18, okay. Con el dedo de Dios. Entonces el texto dice de que Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, dice, tablas de piedra que fueron escritas por el dedo de Dios. Este asunto es muy importante porque ya más adelante en el capítulo 32, versículos 15 y 16, dice que Moisés se volvió y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Es decir,
Moisés sube al monte y pasa ahí arriba 40 días y 40 noches. Allí recibe el pacto, ¿verdad? Escrito en 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Entonces, luego dice de que él baja, y no tenga eso, dice que volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado están escritas, dice. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, Moisés baja con esos los mandamientos, que distinto a como lo hemos visto nosotros tal vez en las películas, dice de que interesantemente que las tablas están grabadas a ambos lados. ¿Ven? No solo a un lado, a los 2 lados, dice que estaba grabado. Ahora, ¿qué ocurre con esos mandamientos? Bueno, cuando Moisés llega ahí abajo, y lo que contiene, los 10 mandamientos están registrados en el libro de Éxodo capítulo 20, entre el 17. Ahí está lo que contienen las 2 tablas de piedra. Solo lo voy a leer rápidamente para que ustedes vean, pueden corroborarlo también. Y repito, estoy usando nuevamente la versión Dios habla hoy. Dice el texto, el primer versículo, el versículo 3: no tengas otros dioses aparte de mí, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar, debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni le rindas culto, porque yo soy Señor tu Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, mi nieto. Pero trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. El 7 dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios en vano. Él no dejará sin castigo el que tome su nombre en vano. Y el 8 dice: acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días, haz de ellos todo lo que tengas que hacer, pero el 7º día es de reposo consagrado al Señor. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tus animales, ni tu extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el día 7º. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. El 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor Dios te da. 6º, no mates. 7º, no cometas adulterio. 8º, no robes. 9º, no digas mentiras en presencia de tu prójimo. Y 10º, no codicies la casa de tu prójimo, la mujer del prójimo, su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca. ¿Ok? Eso también en la Biblia. Sí. Lo primero que puedo poner sobre la mesa es el hecho de que en las 2 tablas de piedra como mandamiento, Dios ubica en el renglón, en el número 4, el mandamiento del reposo del sábado. ¿Verdad? Hay algunos aspectos que abordar, que los voy a abordar paulatinamente en el transcurso de la presentación. Entre otros, y ustedes pueden ver aquí, que todos estos mandamientos, primero, segundo, tercero y cuarto mandamiento, tienen que ver con Dios. ¿Ven? Con Dios. De hecho, son los más largos. Tienen que ver con Dios, con no tener otros dioses, no hacer imagen, no tomar su nombre en vano y acordarse del sábado, porque es un asunto de adoración. Y luego, los otros 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo, precisamente. ¿Ven? No le robes, no lo mates, no le codicies, no le hagas. Ya no tiene que ver incluso con uno mismo. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas más tiempo. ¿Verdad? Ok, ahora, entonces la primera razón por la cual guardamos el sábado tiene que ver con el tema de que es el 4º mandamiento de la ley de Dios, escrita en las tablas de piedra, como hemos mencionado anteriormente. Ok, ¿qué ocurre? Y aquí yo quiero que ustedes presten un poco de más atención a esto, sé que están atentos, pero es muy importante que ustedes vean esto. ¿Qué pasa cuando Moisés baja del monte? Recuerden que lleva esos mandamientos y lo que contiene esas 2 tablas de piedra son esos mandamientos que hemos leído anteriormente. Miren lo que dice el versículo 15, Deuteronomio 9, 15 al 17, dice: cuando bajé del monte, el cual estaba ardiendo, traía yo en mis manos las 2 tablas de la alianza, ¿verdad? Tablas de piedra. Pero al ver, dice, que ustedes habían pecado contra el Señor y que se habían hecho un becerro de metal fundido, abandonando así el camino que el Señor les había ordenado seguir, arrojé las 2 tablas que traía en las manos y las hice pedazos delante de ustedes. ¿Qué hizo Moisés? Se enojó.
y quebró las tablas de piedra. Molesto porque encontró a la gente adorando aquel becerro de oro. Ahora, entonces viene el Señor. Estoy en Deuteronomio 10, del 1 al 5. Ahí en el siguiente capítulo, ¿verdad? Solo en el siguiente capítulo. Porque Deuteronomio lo que está haciendo Moisés es contar la historia, contar de nuevo toda la historia, ¿verdad? Y ahora mire lo que dice, el versículo 1 al 5 del capítulo 10. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, ¿verdad? Y sube hasta mí al monte y hazte también un arca de madera. Versículo 2: yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y noten eso, y tú las pondrás en el arca. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo se lo resalté ahí. Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras que quebraste, las que tú quebraste. Y le dicen el 2: yo voy a escribir las palabras que estaban en las primeras y las pondrá en el arca. Ya les voy a decir por qué eso es muy importante. El 3 dice: hice un arca de madera de casa, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte de nuevo con las 2 tablas en mis manos. Y dice el versículo 4: y él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes. ¿Qué era lo que había escrito? Y ahí lo dice, miren, claramente, los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me la entregó Jehová. Entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas, ¿dónde? En el arca. ¿Ok? Y el arca que había hecho. Y ella está todavía, dice, como Jehová me lo mandó. Ahora vean ustedes eso. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que yo quiero enfatizar en este momento aquí, que es Moisés no recibió orden de Dios de labrar él las palabras de la ley o de los mandamientos, sino que le dijo al Señor: como tú las quebraste, porque él no lo mandó a quebrar la ley, como tú las quebraste, ahora tú vas a labrar las tablas y sube de nuevo al monte. Allí al Sinaí, que de hecho es una península, y tú le dices: y allí yo voy a escribir de nuevo sobre las tablas, pero tú las vas a hacer. Entonces Dios volvió a escribir, dice, las mismas palabras, y dice los 10 mandamientos que yo haré. Ahora, ¿ha cambiado Dios esos mandamientos? Dice la Escritura en Malaquías capítulo 3, versículo 6: yo, el Señor, ¿qué cosa? No cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados, porque yo, el Señor, dice, no cambio. ¿Ok? En Santiago 1:17, miren lo que dice en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago: toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. En quien no cambia, ni se mueve como las sombras. Número 23:19, él dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? ¿Ok? En Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan, si necesita tomar notas, solo me dice, cuando te tengas o regrese. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? No está en discusión como en otros casos que discuten que si Cristo es Dios, que Cristo es un profeta menor, que es un Dios menor. No estamos discutiendo eso, ¿verdad? Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que cuando Jesús habla de mis mandamientos, no está hablando de otros mandamientos que no son los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Y es una de las comprensiones que a veces nosotros nos cuesta tal vez llegar a conclusiones respecto de la ley de Dios. Recuerden, estamos hablando desde ahí. Ahora, ¿qué ocurre en Deuteronomio 31, 24 al 26? ¿Qué pasa? Recuerden, Moisés sube, baja con los mandamientos, los quiebra, Dios le ordena que suba de nuevo,
Y entonces le dice a él de que los labre, él vuelve a escribir las mismas palabras, los 10 mandamientos, y ahora sí, él baja, según los textos que leíamos anteriormente, él regresa y dice que pone los 10 mandamientos, ¿dónde? Las dos tablas las pone, ¿dónde dice? En el arca. Vamos a suponer que el arca era una mesita como esta, un cajón, y allí dentro del cajón Moisés pone los 10 mandamientos de Dios. Las dos tablas de piedra. Eran simples. Como puede usted tener los mandamientos de Dios anotados en una página o en una piedra como réplica de los mandamientos de Dios. Simples. No haga esto, no haga lo otro, no haga aquí, no haga allá. Acuérdate de esto, aquí y allá. Simple, sencillo los mandamientos. Que cualquier niño puede memorizarlos de la manera más sencilla. ¿Qué pasa? Miren lo que dice en el Deuteronomio. Y es lo que quisiera yo diferenciar, porque la Biblia hace una clara diferencia entre una ley y otra. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. ¿Recuerdan ustedes que dijimos al inicio que Jesús está hablando con los escribas y fariseos y le está diciendo, ustedes le dan más fuerza a cuáles mandamientos? A los mandamientos de hombres, ¿verdad? Y no a los mandamientos de Dios. Les están dejando de lado los mandamientos de Dios. Pues ocurrió algo interesante. Miren ustedes Deuteronomio 31, 24 al 26. Dice, cuando acabó de escribir las palabras, noten, ¿de qué es? De esta ley, ¿en dónde? ¿Está leyendo? Sí. ¿En dónde? Bueno, la versión que estoy ocupando es la versión de Navidad. Ok. Cuando terminó de escribir en un libro las palabras de esta ley hasta el fin, Moisés dio esta orden a los levitas. Ok. Pero nota lo interesante. Dice que escribió Moisés, estaba escribiendo una ley. ¿Es correcto? ¿Y en qué le estaba escribiendo? ¿En qué le escribió? ¿O qué material utilizó para escribir? Voy a ocupar la Reina Valera. ¿Ah? Voy a ocupar la Reina Valera. ¿En qué material le escribió? Dice, en un libro. Es decir, que hubo una ley que es la que nosotros conocemos como la ley de Moisés, precisamente. ¿Por qué? Dice el libro de Deuteronomio 24 que Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta que se concluyó. La pregunta es, ¿esa ley que escribió Moisés eran los 10 mandamientos o era otra ley? Por especificado para los mandamientos, cuando eso. Cuando terminó Moisés de escribir en un libro las palabras de esta ley, dio a los levitas que le van a dar. Pero es que los mandamientos no se escribieron en un libro, Es correcto. se escribieron en piedra. Sí, estos son los otros mandamientos. Lo que le llaman los mandamientos de Moisés, son 600 y pico. Ups, en realidad mucho más, mucho más de 600. Si ustedes leen todo el libro de Levítico, ustedes se van a dar cuenta que ahí habían las leyes levíticas. Y eran todas esas las que estaban escritas en un libro. Ya, ahora miren ustedes lo interesante, que dice, Dios ordenó a Moisés a los levitas, el 25, que llevaran el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué estaba en el arca del pacto? Yo la diciendo, no este libro de la ley, Y dice, tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ustedes. Eso es muy importante. Porque en el arca del pacto estaban las dos tablas de piedra, ¿se acuerdan? Dentro de los fondos. Y él le está diciendo ahora, tomen este libro de la ley. Era otra ley, la que nosotros conocemos como ley de Moisés. Entonces, pónganla, esta otra ley dice, fue escrita en un libro, y esta dice que la van a poner, ¿dónde dice? Bien, al lado del arca del pacto de Jehová, y no tengo algo interesante más. Dice de que esté allí, ¿por qué? Por testigo en contra de vosotros. Colosenses 2.14 es un texto que muchas veces se usa para decir que esos mandamientos ya fueron clavados en la cruz. De hecho, eso es lo que dice. Él abolió el acta de los decretos que era contraria a vosotros. Triunfó sobre ella y la clavó en la cruz. Pero ¿cuál era la ley que era contraria a nosotros? ¿Los mandamientos, las tablas de piedra? No lo creo.
Los mandamientos que eran en contra del ser humano eran estos, miren, los que estaban escritos en el libro de la ley. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que entre esos mandamientos, decía un mandamiento que si una mujer era tomada en adulterio, era encontrada en adulterio, había que sacarla a la plaza y matarla a pedrada. O la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que debía, las leyes sobre la ciudad de refugio, que si tú matabas accidentalmente a alguien, entonces la ley del talión no se aplicaba, porque lo mataste accidentalmente, no fue que querías hacerlo. Entonces dice que tú podías salir corriendo a Juigalpa, por decir algo, pero había un vengador, y si el vengador te alcanzaba, te mataba, era sin culpa, él vengaba. Esas eran leyes. Todas esas leyes las escribió Moisés. Y todas esas leyes, si ustedes pueden ver, están contra nosotros. ¿Por qué contra nosotros? Porque esas leyes precisamente son la sentencia de muerte para cualquiera que las haga. ¿Ven? Ley humana, entonces. Exactamente. Ley de hombre. ¿Cuál era la intención? Claro, Dios impide esas leyes y le decía a Moisés, escribe, haz esto, di esto, aquí. ¿Para qué? Por la dureza de su corazón. ¿Para qué? Para que ellos anduvieran en... De hecho, ustedes van a ver que esto es muy importante precisamente por el hecho de que los escribas y fariseos de esta ley de Moisés fue que hicieron cualquier cantidad de leyes. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos. Ok, respecto del día de reposo, para que ahora aterricemos dejando en claro eso. Hay dos leyes en el Antiguo Testamento, la ley de Dios escrita en tablas de piedra, ley que contiene el cuarto mandamiento, que es acerca de la observancia del sábado, ¿verdad? Y entre los otros mandamientos que ya leímos. Pero también había una ley que era contraria a nosotros, que era toda la penitencia, el castigo, ¿verdad? Es decir, la condena de lo que iba a pasar si tú hacías esto o lo otro. Y esas leyes, según el texto que leímos, los versículos de Deuteronomio 31, 24 al 26, dice que fueron escritas en un libro, fueron puestas al lado del arca. Es decir, este texto hace una clara diferenciación entre los mandamientos de Dios y la ley de Moisés. No podemos confundir, no hay donde perder. ¿Ok? Ahora, respecto del día de reposo, hay tres premisas fundamentales. Uno, hay quienes dicen que todos los días son iguales, ¿verdad? Dos, guardar el domingo en honor a la resurrección, o el viernes, como en el caso de los musulmanes, que algunos élites de ellos guardan el viernes, no el día de la resurrección, ni el sábado, como en Israel, Jerusalén, guardan el sábado por el tema de la tradición que fue recibido para ellos. Pero hay quienes guardan el viernes. Entonces, esa es otra premisa. Y la tercera, pues el como especial para adorar. Y noten que el énfasis es especial y especial apartado por Dios con un propósito: adorar. Aquí podemos hacer una cosa, si ustedes gustan. Y ya teniendo en claro, dejando en claro la plataforma 1, de que la escritura es autoridad absoluta, no relativa. No podemos tomar un poquito y decir este poquito no me agrada, no me sirve, no lo quiero usar o no es para mí. Y lo otro es dejar en claro que el sábado es mandamiento de Dios grabado en tablas de piedra, puesto en el arca, que además de todo ello, Dios ha dicho en su palabra, al menos leímos 3 textos, de que su ley, sus mandamientos son inmutables. No cambio. Yo, Jehová, no cambio. Y que él ha dicho, pues si me aman, guarden mandamientos. Podemos hacer una pausa aquí, escuchar tal vez alguna pregunta o alguna intervención, bueno, y luego continuamos. Bueno, ahora aquí tengo yo mis observaciones. Y como les digo, todo deviene de lo que la iglesia nos enseña en la Biblia. La iglesia, además de la Biblia, tenemos la autoridad de la tradición, pero no la tradición. La tradición es autoridad para nosotros. Pero en este caso, yo solo voy a usar la Biblia porque no es una autoridad que usted no acepta. Gracias. Bueno, voy a comenzar por eso, el día que Dios lo apartó. Voy a comenzar por eso. El día que Dios lo apartó en Génesis 2.
Dios santifica el sábado, ya conocemos la lectura que dijo, bendijo el sábado y reposó. Pero no queda, no lo establece como mandamiento. No hay ningún testimonio bíblico que sea mandamiento para la humanidad, nada de eso. Lo santificó y reposó el Señor. El mandamiento fue hasta ya el mandamiento, día de reposo, digamos, oficial para Israel, fue cuando hizo el pacto allí en el Sinaí, como vemos en